Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos escuchas de México y de cualquier parte del mundo? Soy David Greenberg, transmitiendo desde la Ciudad de México en un momento, me parece que importante para este país. Hace unos pocos días, el 2 de junio de 2024, tuvimos elecciones generales en el país y fue elegida por primera vez una mujer científica, además, y que gobernará por vez primera un país de Norteamérica. En este caso, estoy hablando de Claudia Sheinbaum, la próxima o la presidenta electa, como lo quieran ver, de este hermoso país, de nuestro hermoso país. Y bueno, decir que medio de la polémica ha sido una victoria bastante clara, aunque siempre hay inconsistencias, no tenemos precisamente el sistema electoral más transparente. Sin embargo, la victoria fue tan aplastante que quedan pocas dudas de que ella gobernará y que además lo hará con una enorme base y con un enorme apoyo en las cámaras y también en los gobiernos de los estados. Los resultados son bastante apabullantes y bastante sorprendentes, tomando en cuenta que además se trata de unas elecciones que son para poner, digamos, en consenso o en plebiscito un proyecto que comenzó en 2018, encabezado por el partido también de reciente creación de nombre Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, pues bueno, las cosas están poniéndose muy interesantes. Em, por el otro lado, los partidos, digamos, tradicionales que ya de por sí traían una fama un poco rara, como el PRD, el PRI y el PAN, se decidieron aliar, lo cual matemáticamente les quitó votos más que darles, porque claro, perdieron como el sentido, perdieron un poco la brújula y creo que la parte no tan buena o quizá la peor parte de todo esto es que básicamente nos quedamos en este país sin oposición en buena medida por culpa de la oposición. Entonces, pues bueno, así están las cosas en este momento en México. Yo quiero a partir de ahora hacer una especie de monólogo que se convertirá en un diálogo, porque si me lo permiten, voy a imaginar que tengo a Claudia Sheinbaum aquí frente a mí y eso es lo que voy a intentar. Espero que me salga bien. Espero no herir sensibilidades de nadie, espero ser objetivo y voy a eso. Estimada Claudia, nos conocimos hace muchísimo tiempo cuando estabas en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México trabajando. Yo acompañé a un amigo, a Inti Cordera, a verte. Hablamos de temas principalmente del agua. Nos contaste de macroproyectos que se tenían o que se deberían de hacer a nivel federal y a nivel de la ciudad para resolver un tema muy complicado, como es el tema del agua en la Ciudad de México. Es un tema complicado, como saben los que vivimos aquí y los que no, quizá no lo saben, pero sería bueno que se enteraran. No solamente es un tema de tener o no tener agua, no solamente es un tema de que el agua esté limpia, sino de que esta maravillosa Ciudad de México está flotando o estuvo flotando en un lago y que por supuesto al quedarse sin agua se queda también sin base, lo cual hace, digamos, un peligro inminente en caso de terremotos, porque además claramente la Ciudad de México, como creo que todos sabemos, está en una zona sísmica. Entonces, el problema del agua en la Ciudad de México, digamos que se amplifica y va mucho más allá de tener o no el preciado líquido. En aquel momento, me parece que nos diste unas grandes propuestas que, por lo que entiendo, no se han llevado a cabo. Consistían básicamente en reciclar el agua,
que salía por el Gran Canal, que sale por el canal, digamos, de desagüe, de alguna manera volverla a regresar e inyectarla a los mantos acuíferos de la Ciudad de México. Es un macroproyecto. Quiero pensar y doy el beneficio a la duda que no se tuvieron o no se han tenido los recursos, pero te lo recuerdo, en una de esas lo puedes hacer, ahora que gobernarás todo el país y que tendrás todas estas posibilidades. La verdad es que volver a inyectar los mantos acuíferos de debajo de la Ciudad de México con agua sería una gran solución en muchos sentidos y sería además un proyecto, digamos, de ingeniería ambiental de grandes proporciones que nos básicamente nos garantizaría que la Ciudad de México pueda sobrevivir muchos años más. Eso, primero que nada, recuerdo que ese fue nuestro primer encuentro. Muchos años después, tengo por ahí un podcast que probablemente has escuchado. Tiene que ver con cómo rescatamos la cuarta sección de Chapultepec, o en realidad, cómo logramos que se hiciera. Corría el año de 2018, había también elecciones hace 6 años, y los gobiernos de la Ciudad de México, del PRD y de federal, del PRI, estaban intentando vender un predio muy grande, el campo militar 1F. Y bueno, al enterarme yo de la noticia, comencé una petición, la verdad que muy exitosa y muy sonada en change.org, que empezó a hacer muchísimo ruido para presionar y que no solamente que no se vendiera ese predio y que no pasara a manos privadas, sino que se quedara como un bien público, por supuesto que se convirtiera en un parque. Y comenzamos en ese momento una campaña muy importante, fuimos apoyados desde el Senado, y además en un punto muy cerca ya de las elecciones, eh, me conectaron con una candidata del Partido Verde que finalmente decidió no apoyarme por estar aliada con el que entonces gobernaba, que era el PRI, y yo me enojé tanto que fui a conseguir el apoyo de los demás candidatos a la gobernatura de la Ciudad de México, cosa que hice en una comida que en su momento había organizado uno de los candidatos, Marco Rascón. Conseguí entrar ahí, también gracias a Inti Cordera, curiosamente, la persona y el gran amigo con el que te conocí muchos años antes. Conseguí entrar a esa comida y conseguir el apoyo de los demás candidatos, pero tú no fuiste, y no fuiste quizá por una estrategia de que ya eras la ganadora o eras la que se perfilaba como la ganadora. Y entonces, pues yo me quedé con las firmas de todos los candidatos, menos la del Partido Verde y la tuya, porque no había sido a la comida. Sin embargo, unos días después estaba yo dando clase en la Universidad Iberoamericana donde trabajo y de pronto te vi por los pasillos porque venías a un encuentro junto con todos los candidatos a la gobernatura o a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Voy a leerte lo que escribí en aquel momento y aquí tengo en la portada del podcast la foto que me regalaste. Queridos lectores, ayer 6 de junio de 2018, Claudia Sheinbaum, candidata para jefa de gobierno de la CDMX por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, fue a la Universidad Iberoamericana a hablar de sus propuestas. Al terminar, me acerqué con ella para pedirle su apoyo a nuestra petición y Claudia aceptó. Me siento muy agradecido con ella y además emocionado, ya que se trata de la candidata que encabeza todas las encuestas de intención de voto en la Ciudad de México, lo cual significaría que la máxima autoridad política de nuestra ciudad va a impulsar nuestra propuesta. Sin duda, un importante paso para conseguir la victoria de nuestra petición. Gracias a todos y sigamos compartiendo. Decir que la petición sigue abierta, ahora voy a explicar por qué. Y si ustedes se meten a change.org, diagonal parque 1F, pueden firmarla, si así lo desean. Y bueno, esa fue la segunda vez que la vi, y sin duda, no lo dudó ni siquiera un instante, apoyó la petición. Las cosas con respecto a este predio siguieron su curso. Finalmente el gobierno decidió ya no ponerlo a la venta, el gobierno saliente,
Y yo por alguna razón decidí no declarar todavía victoria porque no estaba muy claro qué se iba a hacer con ese lugar y si verdaderamente iba a convertirse en un parque. Entonces, el tiempo siguió transcurriendo. El 1 de diciembre de 2018, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, tomó posesión y en una de sus primeras mañaneras, me parece que en la tercera, las mañaneras son estas conferencias que da el presidente de México a las 7 de la mañana, creo que de lunes a viernes. Y en una de estas conferencias el presidente dijo que no iba a hacer un parque en este terreno. Este terreno, para que sepan, está en la parte poniente de la Ciudad de México, está colinda con la tercera sección de Chapultepec, con el pueblo de Santa Fe, ¿no? Y tiene una extensión de 3 veces el terreno de Disneylandia en Los Ángeles. Es un terreno increíble que está en una zona muy importante de la Ciudad de México. Entonces, bueno, el presidente dijo que no, que finalmente iba a vender ese terreno, que se arrepentía y que ese terreno se iba a vender y que con esos recursos se iba a construir el aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, en ese momento, la verdad es que enfurecimos todos los que habíamos firmado la petición y yo especialmente, porque claramente después de ser apoyados por una de sus principales aliadas como es Claudia Sheinbaum, con su bancada en el Senado para que logremos conseguir que no se vendiera este predio, de pronto el presidente se echaba para atrás. La presión, la verdad es que fue enorme. Esta foto que ven en la portada del podcast la compartí a todos lados. Me comuniqué por todos los medios con Claudio Sheinbaum a decirle que me ayudara, que no podía ser que su jefe, por decirlo de algún modo, estuviera tomando esa decisión. Y de algún modo presionamos tanto que 3 días después, en la mañanera siguiente, en la mañanera de 3 días después, el presidente dijo que no, que siempre sí se iba a hacer ahí un parque. Y entonces, la verdad es que me puse muy contento. No sé porque no te he visto desde entonces. No sé si tuviste algo que ver o no. Yo quiero pensar que sí. No sé si tú o la foto que nos tomamos, el compromiso que hiciste cuando decidiste apoyar a esta petición. Sin embargo, el caso es que lo logramos y ahora la cuarta sección de Chapultepec contará con un hermoso teleférico, con una cineteca, con varias cosas, por supuesto, con áreas verdes. Y como dijimos en el podcast dedicado a los parques, a cómo conseguimos un nuevo parque, no hay nada mejor, no hay nada más maravilloso para construir comunidad que conseguir hacer y tener un parque más en esta ciudad. Su nombre será Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec. Entonces, pues bueno, esto es nuestra breve relación que seguramente no pasará de pocos minutos. Sin embargo, para mí y creo que para los ciudadanos que decidieron apoyar la petición y para todos los habitantes de esta ciudad, y quizá para todos los habitantes de este país es importante y es importante porque es inspirador, es importante porque finalmente es una propuesta ciudadana, es decir, hacer la cuarta sección de Chapultepec o lo que se llamaría después la cuarta sección de Chapultepec no fue una idea de ningún partido, fue una idea de los ciudadanos y me parece que ahí es donde está su valor y donde está también la inspiración para lograr muchas cosas relacionadas precisamente con el medio ambiente. Claudia, tienes un enorme reto, el calentamiento global en esta ciudad y en todo el país estamos teniendo temperaturas récord, tenemos un problema que si bien a principios del siglo era serio con el agua, ahora podemos decir que es grave en muchas partes de este país, incluida la Ciudad de México. Tenemos graves problemas todavía con la calidad del aire en las grandes metrópolis, ya no solamente en la Ciudad de México, lo mismo pasa en Guadalajara, lo mismo pasa en el área metropolitana de Monterrey. Tenemos, la verdad, que muchos retos que resolver, tenemos que reforestar muchos lugares y todo esto lo tenemos que hacer teniendo una agricultura sostenible, autosustentable,
etcétera. Entonces, bueno, me parece que los retos medioambientales están ahí. Creo que tu pasado académico, que además está muy relacionado con temas del medio ambiente, puede ayudarnos a todos nosotros a que tengamos una política energética basada en energías renovables, que seamos verdaderamente un ejemplo de cómo las cosas pueden cambiar, no solamente en lo político, sino también en materia ambiental y energética. Esa es una de las primeras cosas que deseo que mejores. Me parece que el gobierno anterior tuvo algunos aciertos, creo que bastantes. La gente no habla de eso. La gente que no votó por la, digamos, por esa opción no se da cuenta de los 5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. No se da cuenta de el aumento a los salarios, especialmente a los salarios bajos, al salario mínimo y a los salarios que están en la base de la pirámide. Y me parece que eso es bastante importante, sobre todo para un país donde casi la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza y donde es indispensable la supervivencia día con día. Hay muchas cosas también, por supuesto, que no son positivas del gobierno anterior. Ya lo dije, en la política energética me parece que fue bastante nefasta. Hay, como todos sabemos, y las cifras lo demuestran, un aumento en la violencia y también en el poder del crimen organizado. Sigue habiendo en forma muy alta, deshonrosamente para nuestro país, periodistas, bastantes, demasiados, cada uno es muchísimo, asesinados. Y bueno, también ha habido un aumento en la extrema pobreza, lo cual es algo que es un gran reto para ti y que espero, de verdad, confío en que puedas superarlo y no solamente eso, sino inspirarte en países que de manera muy científica, muy técnica, están sacando a 10 millones de personas de la pobreza cada año. Me refiero a la India y me refiero a China. Las cosas están ahí y creo que podemos y debemos tener un país muy diferente dentro de 6 años. También decirte que una de las cosas que por supuesto no me gustan de lo que viene es que vas a tener un poder enorme. Y la parte negativa de esto es que no vas a tener contrapesos. La parte positiva de esto es que si tus propuestas son buenas, las vas a poder llevar a cabo sin barreras, básicamente sin ninguna barrera. Entonces, bueno, ya que las cosas son así, ya que el electorado habló y que te dio tanto poder, lo que deseo es que tus decisiones sean sabias y que las lleves a buen término, porque tendrás todas las posibilidades para lograrlo, todo el presupuesto para lograrlo y todos los apoyos en las dos cámaras para conseguirlo. Claudia, nuestro futuro, el mío, el tuyo y por supuesto el de todos los mexicanos está entrelazado, hayamos votado por quien hayamos votado. Me gustaría simplemente desearte que como primera presidenta de Norteamérica tengas una gestión súper exitosa, que te vaya muy, muy bien, ya que eso significará que a todos nosotros nos va a ir igual de bien. Muchas gracias y hasta luego, queridos escuchas. La ocasión lo amerita. Hemos cambiado un poco el tema, hemos cambiado un poco el tono de este podcast, dada la ocasión de este acontecimiento tan particular de tener una nueva presidenta electa en el país que tanto queremos. Muy bien, pues les mando un enorme abrazo. Yo soy David Greenberg. Este es el podcast Yo Somos y les deseo que tengamos un periodo increíble de muchísimo crecimiento, que miremos hacia adentro y que defendamos y que estemos muy atentos de todos y cada uno de los que nos van a gobernar, porque ahora sí
Se acaba el periodo electoral y ahora llegó el momento de exigir lo que nos merecemos, lo que se nos prometió, lo que anhelamos y lo que soñamos. Y no solamente exigirlo, sino trabajar entre todos para conseguirlo. Les mando un abrazo enorme. Gracias.